Estados Unidos tiene una larga y compleja historia con el crimen organizado. Desde las calles de Nueva York hasta los callejones de Chicago, poderosas familias criminales han dejado una huella indeleble en la nación. Antes de crear las 5 familias, el jefe de cada una de ellas era llamado como un padre, de ahí el nombre de Padrino. Este vídeo explora 15 de las familias criminales más peligrosas de Estados Unidos. Número 1. La familia criminal Gambino. Un legado de poder y violencia. La familia criminal Gambino, una de las 5 familias que dominan el crimen organizado en la ciudad de Nueva York, tiene una historia larga y sangrienta. Los Gambino, que recibieron su nombre de Carlo Gambino, quien tomó el control de la familia en 1957, han estado involucrados en una amplia gama de actividades delictivas, incluidas la extorsión, el lavado de dinero y el asesinato. Bajo el liderazgo de figuras notorias como John Gotti, la familia alcanzó prominencia en las décadas de 1980 y 1990. Gotti, conocido como el capo elegante por sus trajes caros y su personaje amigable con los medios, orquestó una serie de golpes de alto perfil que consolidaron su poder. Sin embargo, su estilo extravagante también atrajo la atención de las fuerzas del orden, y finalmente fue condenado por asesinato y crimen organizado en 1992. A pesar de numerosas condenas y reveses, la familia Gambino ha demostrado ser resiliente. Se han adaptado a los tiempos y las tecnologías cambiantes, diversificando su cartera delictiva para incluir el delito cibernético y el tráfico internacional de drogas. La influencia de la familia se extiende más allá de Nueva York, con vínculos con organizaciones criminales de todo el mundo. Número 2. La organización Chicago. Desde Al Capone hasta los tiempos modernos, la organización Chicago, también conocida como la Organización Capone, es un sindicato de crimen organizado italoamericano con sede en Chicago, Illinois. Con raíces que se remontan a principios de la década de 1910, la organización alcanzó la infamia bajo el liderazgo de Al Capone durante la era de la Prohibición. Capone, una figura despiadada y carismática, tomó el control de la organización en 1925. Bajo su reinado, la organización floreció, monopolizando el comercio ilegal de licor y expandiéndose a otras actividades ilícitas como el juego, la prostitución y la extorsión. La riqueza y el poder de Capone eran legendarios y se convirtió en un símbolo de la anarquía y la corrupción de la época. Aunque Capone fue finalmente condenado por evasión fiscal en 1931, la organización siguió prosperando bajo una sucesión de líderes. En las décadas posteriores a la caída de Capone, la organización se adaptó a nuevas oportunidades delictivas como el crimen organizado y la usura. También forjaron alianzas con otros grupos criminales, incluidas las familias mafiosas de Nueva York. La influencia de la organización se extendió más allá del submundo criminal, con vínculos con políticos, sindicatos y empresas legítimas. Esta corrupción e infiltración en la sociedad en general le permitió a la organización operar con relativa impunidad durante décadas. En los últimos años, las medidas represivas de las fuerzas del orden y las luchas internas por el poder han debilitado a la organización. Muchos miembros de alto rango han sido condenados o han muerto, y la organización ha perdido parte de su antiguo poder e influencia. Sin embargo, la organización de Chicago sigue teniendo una presencia significativa en el submundo de la ciudad, adaptándose a nuevos mercados criminales como el juego ilegal y el tráfico de drogas. Número 3. Hells, la famosa banda de motociclistas fuera de la ley. El Hells Angels Motorcycle Club, fundado en 1948 en California, es quizás la banda de motociclistas fuera de la ley más famosa del mundo. Si bien el club sostiene que es simplemente un grupo de entusiastas de las motocicletas, las agencias de aplicación de la ley han considerado durante mucho tiempo a los Hells Angels como una organización criminal. Los Hells Angels han estado involucrados en una amplia gama de actividades ilegales, incluido el tráfico de drogas, el contrabando de armas y los delitos violentos. La reputación de violencia del club se ha visto cimentada por incidentes de alto perfil como el Altamont Free Concert de 1969, donde un miembro de los Hells Angels mató a un asistente al concierto mientras brindaba seguridad para el evento.
El club tiene una estructura jerárquica con capítulos locales que reportan a líderes regionales y nacionales. La membresía está estrictamente controlada y los posibles miembros deben pasar por un largo proceso de investigación. Los Hells Angels también tienen un estricto código de conducta que incluye un compromiso con la lealtad y el secreto. A pesar de los numerosos esfuerzos de las fuerzas del orden para desmantelar la organización, los Hells Angels han demostrado ser resistentes. Se han expandido internacionalmente con capítulos en docenas de países de todo el mundo. En los últimos años, el club ha buscado mejorar su imagen pública, participando en actividades benéficas y alegando ser incomprendido por la sociedad. Número 4. MS-13. La amenaza transnacional de Maurice Albatruca, MS-13, es una pandilla criminal transnacional que se originó en Los Ángeles en las décadas de 1970 y 1980. La pandilla fue formada inicialmente por inmigrantes salvadoreños que habían huido de la guerra civil en su país de origen. En la actualidad, la MS-13 es conocida por su violencia extrema y se ha convertido en una amenaza importante para la seguridad pública en Estados Unidos y Centroamérica. El nombre de la pandilla se deriva de Mara, un término centroamericano que significa pandilla en salvatrucha, que se refiere a los guerrilleros salvadoreños. La MS-13 tiene una estructura descentralizada con camarillas individuales que operan de manera independiente, aunque mantienen vínculos con la organización más grande. La pandilla es conocida por sus tácticas despiadadas que incluyen el uso de machetes para atacar e intimidar a rivales y víctimas. Las actividades delictivas de la SRA-13 son muy variadas e incluyen el tráfico de drogas, el tráfico de personas, la extorsión y el asesinato. La pandilla ha sido particularmente activa en el tráfico de drogas, trabajando con los cárteles mexicanos para transportar y distribuir sustancias ilícitas. La MS-13 también ha estado involucrada en el tráfico de personas, explotando la vulnerabilidad de los inmigrantes que intentan cruzar la frontera entre Estados Unidos y México. Uno de los aspectos más alarmantes de la MS-13 es su disposición a usar la violencia extrema para lograr sus objetivos. La pandilla ha sido responsable de numerosos asesinatos de alto perfil, a menudo dirigidos contra miembros de pandillas rivales y aquellos que se niegan a cumplir con sus demandas. La brutalidad de MS-13 la ha convertido en una de las organizaciones criminales más temidas en América. Los esfuerzos para combatir a MS-13 se han complicado por la naturaleza transnacional de la pandilla y su capacidad para reclutar nuevos miembros entre las poblaciones vulnerables. Las agencias de aplicación de la ley en los Estados Unidos y América Central han colaborado para perseguir a los líderes de la pandilla y desbaratar sus operaciones. Sin embargo, las condiciones sociales y económicas profundamente arraigadas que contribuyen al crecimiento de la pandilla, como la pobreza y la falta de oportunidades, siguen siendo desafíos importantes. Número 5. Crips y Bloods. La amarga rivalidad que dio forma a la América urbana. Los Crips y los Bloods, dos de las pandillas callejeras más notorias de los Estados Unidos, tienen una larga y compleja historia que ha dado forma al paisaje urbano de los Estados Unidos. Originadas en Los Ángeles a fines de la década de 1960 y principios de la de 1970, estas pandillas han estado enzarzadas en una amarga rivalidad que se ha cobrado innumerables vidas y ha contribuido a una cultura de violencia y miedo en las comunidades del centro de la ciudad. Los Crips se fundaron inicialmente a partir de un grupo de jóvenes afroamericanos que se unieron para obtener protección y apoyo social frente a la pobreza, el racismo y la brutalidad policial. La banda creció rápidamente en tamaño e influencia, participando en actividades delictivas como el tráfico de drogas y el robo a mano armada. Los Bloods, formados originalmente como una alianza de bandas callejeras más pequeñas para contrarrestar el creciente poder de los Crips, pronto se convirtieron en su principal rival. La rivalidad entre los Crips y los Bloods ha estado marcada por un ciclo de violencia vengativa, en el que cada banda busca vengar los desaires percibidos y establecer su dominio sobre la otra. Esto ha provocado la proliferación de armas y drogas en las comunidades donde operan estas bandas, así como la ruptura del orden social en una cultura del miedo.
El impacto de los Crips y Bloods se ha extendido mucho más allá de Los Ángeles. A medida que los miembros de las bandas han emigrado a otras ciudades y estados, han establecido nuevos capítulos y han traído consigo sus tácticas violentas. Hoy en día, los Crips y Bloods tienen presencia en prácticamente todas las grandes ciudades de Estados Unidos, así como en muchos pueblos más pequeños y zonas rurales. Número 6. El Cártel de Sinaloa. El imperio de la droga en México se extiende hasta Estados Unidos. El Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas e influyentes del mundo, tiene una larga y letal historia que llega hasta las profundidades de Estados Unidos. Con sede en el estado mexicano de Sinaloa, el cártel ha sido responsable del contrabando de cantidades masivas de drogas, incluidas cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana, a Estados Unidos durante décadas. El éxito del cártel se puede atribuir a su sofisticada estructura organizativa, que incluye una red de productores, transportistas y distribuidores que operan en todo el continente americano. También se sabe que el Cártel de Sinaloa forma alianzas con otras organizaciones criminales, incluidas las bandas callejeras de Estados Unidos, para facilitar la distribución de drogas en ciudades y pueblos de todo el país. Bajo el liderazgo de capos de la droga conocidos como Joaquín El Chapo Guzmán, el Cártel de Sinaloa se ha hecho conocido por sus tácticas despiadadas y su disposición a utilizar la violencia para mantener el control sobre su territorio y eliminar a sus rivales. El cártel ha estado vinculado a miles de asesinatos en México, así como a una cultura de corrupción que le ha permitido operar con relativa impunidad. El impacto de las actividades del Cártel de Sinaloa en Estados Unidos ha sido significativo. La afluencia de drogas baratas y de alta pureza ha alimentado epidemias de adicción y sobredosis en comunidades de todo el país, mientras que la violencia y la corrupción asociadas con el tráfico de drogas han agotado los recursos de las fuerzas del orden y socavado la seguridad pública. Número 7. La Hermandad Aria, una banda supremacista blanca entre rejas. La Hermandad Aria, una notoria banda de prisión de supremacía blanca, tiene una larga y violenta historia que la ha convertido en una de las organizaciones criminales más temidas e influyentes de los Estados Unidos. Fundada a mediados de la década de 1960 por un grupo de reclusos blancos en la prisión estatal de San Quintín, en California, la Hermandad Aria se ha expandido desde entonces a prisiones y comunidades de todo el país. La ideología de la banda se basa en la supremacía blanca y el antisemitismo, y sus miembros suelen lucir tatuajes nazis y otros símbolos racistas. Sin embargo, las actividades delictivas de la Hermandad Aria van mucho más allá de los delitos motivados por el odio e incluyen el tráfico de drogas, la extorsión y el asesinato a sueldo. Dentro de las prisiones, la Hermandad Aria se ha establecido como una fuerza dominante, utilizando la violencia y la intimidación para controlar el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. Los miembros de la banda son conocidos por su feroz lealtad entre ellos y su disposición a usar la brutalidad para mantener su poder e influencia. El alcance de la Hermandad Aria se extiende más allá de los muros de la prisión, y sus miembros a menudo mantienen sus vínculos con la banda después de su liberación. Esto ha permitido a la organización establecer una presencia en comunidades de todo Estados Unidos, donde participa en una variedad de actividades delictivas y difunde su ideología odiosa. Número 8. Las familias Bonanno, Colombo, Lucchese y Genovese. Las dinastías mafiosas de Nueva York, junto con la familia criminal Gambino, las familias Bonanno, Colombo, Lucchese y Genovese, conforman las 5 familias famosas que han dominado el crimen organizado en la ciudad de Nueva York durante décadas. Cada una de estas familias tiene su propia historia y tradiciones delictivas, pero todas han estado involucradas en una amplia gama de actividades ilegales, desde el crimen organizado y la extorsión hasta el tráfico de drogas y el asesinato. La familia criminal Bonanno, fundada por Joseph Bonanno en la década de 1920, ha sido una de las más resistentes y adaptables de las 5 familias. A pesar de numerosas condenas y luchas internas por el poder, la familia ha logrado mantener su influencia en el submundo criminal, particularmente en el ámbito del crimen organizado laboral,
y la industria de la construcción. La familia criminal Colombo, llamada así por Joseph Colombo, ha estado marcada por períodos de intensa violencia e inestabilidad, a menudo como resultado de luchas de poder dentro de la propia familia. A pesar de estos desafíos, los Colombo han seguido siendo una fuerza importante en el submundo de Nueva York, con un enfoque particular en la corrupción sindical y las operaciones de juego. La familia criminal Lucchese, fundada por Gaetano Lucchese, ha sido conocida por su estructura muy unida y su participación en una amplia gama de actividades delictivas, desde el tráfico de drogas hasta el asesinato por encargo. La familia Genovese también ha estado vinculada a la corrupción en la industria textil y ha mantenido estrechos vínculos con los sindicatos. La familia criminal Genovese, considerada ampliamente la más poderosa e influyente de las 5 familias, tiene una larga y rica historia que se remonta a los primeros días de la mafia estadounidense. Bautizada con el nombre de Vito Genovese, quien tomó el control de la familia en la década de 1950, los Genovese han estado involucrados en una amplia gama de empresas criminales, desde el tráfico de heroína hasta operaciones de juego ilegal. A lo largo de su historia, las 5 familias han sido objeto de numerosas investigaciones y procesos judiciales por parte de las fuerzas del orden, y muchos de sus miembros de alto rango han cumplido largas condenas de prisión. Sin embargo, las familias han demostrado ser notablemente resistentes, adaptándose a menudo a nuevas oportunidades delictivas y encontrando formas de mantener su poder e influencia. Número 9. La mafia mexicana. El control despiadado de una pandilla carcelaria. La mafia mexicana, también conocida como la MA, es una poderosa y despiadada pandilla carcelaria que ha extendido su influencia mucho más allá de los muros del sistema penal. Fundada a finales de los años 50 por un grupo de reclusos estadounidenses de la institución vocacional Doyle de California, la mafia mexicana se ha convertido desde entonces en una de las organizaciones criminales más temidas y respetadas de los Estados Unidos. A pesar de su nombre, la mafia mexicana no está directamente relacionada con los cárteles de la droga mexicanos que operan al sur de la frontera. En cambio, la banda se ha centrado en consolidar su poder dentro del sistema penitenciario y ejercer control sobre la delincuencia callejera en los barrios hispanos del sur de California y más allá. Los miembros de la mafia mexicana son conocidos por su férrea lealtad a la organización y su disposición a usar la violencia para mantener su poder. La banda ha estado involucrada en una amplia gama de actividades delictivas, desde el tráfico de drogas y la extorsión hasta el asesinato y la intimidación de testigos. Una de las fuentes de poder más importantes de la mafia mexicana es su capacidad para controlar el flujo de drogas y otros contrabando dentro del sistema penitenciario. Mediante el uso de una combinación de violencia e intimidación, la pandilla ha podido establecer un monopolio virtual sobre el tráfico de drogas en prisión, generando enormes ganancias para sus miembros y asociados. Número 10. La familia Black Gorilla. La familia Black Gorilla, una poderosa pandilla carcelaria con raíces en la política revolucionaria de los años 60, ha evolucionado a lo largo de las décadas hasta convertirse en un actor importante en el mundo del crimen organizado. Fundada en 1966 por George Jackson, un ex miembro del Partido Pantera Negra, la BGF se centró inicialmente en promover el poder negro y la ideología anticapitalista dentro del sistema penitenciario. Sin embargo, a medida que la BGF fue creciendo en tamaño e influencia, comenzó a desviar su atención hacia actividades delictivas más tradicionales, como el tráfico de drogas, la extorsión y el asesinato a sueldo. La estructura de liderazgo de la pandilla, que enfatiza la lealtad y la obediencia a una autoridad central, le ha permitido mantener un alto nivel de disciplina y cohesión, incluso cuando su membresía se ha expandido más allá de los muros de la prisión. En las calles, la BGF se ha establecido como una fuerza importante en el tráfico de drogas, particularmente en el tráfico de heroína y cocaína. La banda también ha estado involucrada en una amplia gama de otras actividades delictivas, desde robos a bancos y robos de vehículos blindados hasta asesinatos por encargo e intimidación de testigos. Una de las características más notables de la BGF es su capacidad para forjar alianzas con otras organizaciones criminales,
tanto dentro del sistema penitenciario como fuera de él. Se sabe que la banda trabaja en estrecha colaboración con otras bandas de prisiones negras, como los Bloods y los Crips, así como con grupos latinos y supremacistas blancos, cuando es mutuamente beneficioso. Los esfuerzos para combatir a la BGF se han visto complicados por la naturaleza altamente disciplinada y secreta de la pandilla, así como por su capacidad para reclutar nuevos miembros, tanto dentro como fuera del sistema penitenciario. Las agencias de aplicación de la ley han utilizado una variedad de tácticas para interrumpir las actividades de la pandilla, desde operaciones encubiertas y escuchas telefónicas hasta procedimientos selectivos de los líderes clave. A pesar de estos esfuerzos, la BGF sigue siendo una fuerza importante en el mundo del crimen organizado, con presencia en prisiones y comunidades de todo Estados Unidos. Mientras haya dinero que ganar con actividades ilegales, es probable que la BGF siga encontrando formas de explotar esas oportunidades utilizando una combinación de retórica revolucionaria y crueldad criminal para mantener su poder e influencia. Número 11. 18 The Street Gang. La amenaza transnacional de una antigua pandilla callejera de Los Ángeles, la 18 The Street Gang, también conocida como Barrio 18, es una organización criminal transnacional que tiene sus raíces en las calles de Los Ángeles. Fundada en la década de 1960 por jóvenes mexicano-estadounidenses que habían sido excluidos de otras pandillas locales, la pandilla Calle 18 se ha convertido desde entonces en una de las organizaciones criminales más grandes y temidas del hemisferio occidental. En un principio, la pandilla Calle 18 se centraba en defender su territorio contra las pandillas rivales, pero a lo largo de las décadas se ha convertido en un actor importante en el tráfico internacional de drogas. Los miembros de la pandilla han participado en una amplia gama de actividades delictivas, desde el tráfico de drogas y la extorsión hasta el tráfico de personas y el asesinato. Uno de los factores clave del éxito de la pandilla Calle 18 ha sido su capacidad de expandirse más allá de su base original en Los Ángeles. En la década de 1990, una ola de deportaciones de pandilleros de Estados Unidos a América Central ayudó a extender la influencia de la pandilla a países como El Salvador, Guatemala y Honduras. En la actualidad, la pandilla Calle 18 tiene presencia en docenas de ciudades de los Estados Unidos, así como en muchas partes de América Central y del Sur. La naturaleza transnacional de la pandilla Calle 18 la ha convertido en una organización particularmente difícil de combatir. Los miembros de la pandilla son muy móviles, capaces de trasladarse fácilmente a través de las fronteras y establecer nuevas células en países extranjeros. Los vínculos de la pandilla con el tráfico internacional de drogas también le han dado acceso a vastos recursos financieros, lo que le permite corromper a funcionarios policiales y políticos en muchos de los países donde opera. Número 12. Los Simon City Royals. De greasers a gánsteres. Los Simon City Royals, una pandilla callejera con sede en Chicago, con una larga y colorida historia, ha evolucionado a lo largo de las décadas de un grupo de jóvenes rebeldes a una organización criminal de pleno derecho. La pandilla fue fundada en la década de 1950 por un grupo de jóvenes que se inspiraron en la subcultura greaser popularizada por películas como The Wild One y Rebel Without a Cause. Con el tiempo, los miembros de la realeza de Simon City comenzaron a desplazar su foco de atención de las peleas callejeras a actividades delictivas más organizadas, como el tráfico de drogas y la extorsión. La estructura de liderazgo de la pandilla, que enfatizaba la lealtad y la obediencia a una autoridad central, le permitió mantener un alto nivel de disciplina y cohesión a medida que expandía sus operaciones. Hoy, los miembros de la realeza de Simon City tienen presencia en muchas partes de los Estados Unidos, particularmente en el Medio Oeste y el Sudoeste. La pandilla ha estado involucrada en una amplia gama de actividades delictivas, desde tráfico de drogas y robos hasta asesinatos e intimidación de testigos. Número 14. Las fuerzas del orden. Luchan contra las peligrosas organizaciones criminales. Las fuerzas del orden a nivel federal, estatal y local
han estado involucradas en una larga y difícil lucha contra las peligrosas organizaciones criminales que se describen en este video. Desde los esfuerzos del FBI para desmantelar las 5 familias de Nueva York hasta la batalla en curso de la DEA contra los cárteles de la droga mexicanos, las fuerzas del orden han utilizado una variedad de tácticas y estrategias para desbaratar las actividades criminales y llevar a los perpetradores ante la justicia. Una de las herramientas clave en el arsenal de las fuerzas del orden ha sido el uso de la recopilación de inteligencia y las operaciones encubiertas. Al infiltrarse en organizaciones criminales y reunir pruebas de sus actividades, las fuerzas del orden han podido construir casos sólidos contra los líderes clave y desmantelar redes enteras de delincuentes. Otra estrategia importante ha sido el uso de procesos selectivos y confiscaciones de activos. Al centrarse en los delincuentes más graves y confiscar los ingresos de sus actividades delictivas, las fuerzas del orden han podido interrumpir el flujo de dinero y recursos que sustenta a estas organizaciones. En los últimos años, las fuerzas del orden también se han centrado cada vez más en la naturaleza transnacional de muchas organizaciones delictivas. Al trabajar en estrecha colaboración con socios internacionales y utilizar herramientas como los tratados de extradición y asistencia jurídica mutua, las fuerzas del orden han podido ampliar su alcance más allá de las fronteras nacionales y perseguir a los delincuentes que operan a escala mundial. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la lucha contra las organizaciones delictivas peligrosas sigue siendo un desafío constante. La naturaleza profundamente arraigada de muchos de estos grupos, así como su capacidad para adaptarse a circunstancias cambiantes y aprovechar nuevas oportunidades, significa que las fuerzas del orden deben evolucionar constantemente sus tácticas y estrategias para mantenerse al día. Número 15. El futuro del crimen organizado en los Estados Unidos. Como hemos visto a lo largo de este video, el crimen organizado ha sido una amenaza persistente y en evolución para la sociedad estadounidense durante más de un siglo. Desde las bandas callejeras de principios del siglo XX hasta las organizaciones criminales transnacionales de la actualidad, estos grupos han explotado las grietas de nuestro tejido social y económico para acumular riqueza y poder a expensas de los ciudadanos comunes. De cara al futuro, está claro que la amenaza del crimen organizado seguirá evolucionando y adaptándose a las circunstancias cambiantes. A medida que surjan nuevas tecnologías y oportunidades, las organizaciones criminales sin duda buscarán explotarlas para su propio beneficio. Al mismo tiempo, los desafíos actuales de la desigualdad económica, la exclusión social y la corrupción política seguirán proporcionando un terreno fértil para que estos grupos operen.